El conflicto armado interno en el Perú durante los años 1980 y 2000 dejó una profunda huella en miles de vidas, especialmente en las regiones rurales de la Sierra Sur, donde la violencia se vivió con particular crudeza y abandono. A través del testimonio recogido en esta entrevista, es posible aproximarse a una experiencia directa y humana de lo que significó vivir en medio del conflicto, en una zona marcada por la exclusión histórica y la violencia estructural. Para ello se presenta a continuación la reseña de la entrevistada, cuyas vivencias permiten comprender cómo estos hechos impactaron de manera concreta en la vida cotidiana de una mujer andina. La señora Antonia Ñuflo Leiva, de 71 años, es una mujer apurimeña, residente en el distrito de Ocobamba durante los años más intensos del conflicto armado interno en el Perú. Se desempeñaba como docente y directora en una institución educativa rural a 2 horas de su vivienda. La señora Ñuflo relata que vivía entre la espada y la pared, víctima de una violencia dual, tanto de parte del grupo terrorista como de los militares. Su experiencia refleja las dinámicas más crudas del conflicto en zonas rurales y marginadas del país. Vivo en el distrito de Ocobamba, provincia de Chincheros. El testimonio de la señora Antonia nos sitúa en el lugar donde hasta la fecha reside, Ocobamba, provincia de Chincheros, región de Apurímac, una de las zonas más castigadas por el conflicto armado interno, pero a menudo menos visibilizadas en la narrativa nacional. Si bien regiones como Ayacucho han recibido más atención, la CBR señala que Apurímac también fue una de las regiones con alto número de víctimas, especialmente en zonas rurales y quechohablantes, tal como lo demuestra este caso. La CBR identificó que en Apurímac hubo una alta proporción de víctimas civiles y que la violencia se manifestó en un patrón similar al que describe la entrevistada. Realmente, hasta que llegó el año 80, habían rumores de personas que venían de pueblos lejanos, decían de que el terrorismo, de que hay personas desconocidas por tal lugar que están reclutando a la gente para imponer sus ideas, ¿no? Entonces, nosotros no creíamos eso. Poco a poco entraron al pueblo manifestando que vienen en defensa del pueblo, que van a defender a los pobres, pero posteriormente no era eso la idea, sino entraron con la imposición de sus ideas. Bueno, la entrevistada nos menciona exactamente 3 puntos imprescindibles para comprender la complejidad de este tema. Primero menciona que poco a poco los terroristas habían manifestado que en nombre de defensa del pueblo querían defender a los pobres y que luego en la práctica se dio cuenta que básicamente imponían su ideología mediante charlas. Aquí vemos cómo el terrorismo buscaba manipulación, buscaba como una estrategia para el apoyo de estos pueblos, por medio de la coerción, cuando hablamos de estas charlas. Lo segundo que menciona es el miedo y la desinformación, ya que en una parte dice que muy pocos tenían radio y que nadie tenía televisión y el periódico no llegaba. Entonces, este miedo esta desinformación fomentaba el miedo. Además de que estos terroristas, al imponer sus ideas, también generaban el miedo. La incertidumbre se volvió muy cotidiano en este pueblo. Además, lo tercero e importante que menciona es la imposición de la ideología. Si tú no ibas a sus charlas, ellos se las agarraban contigo y tomaban represalias contigo. Eso es lo que menciona la señora y básicamente los terroristas, al imponer su idea, lo hacían mediante la violencia y el miedo. Y esto sí se ve relatado en muchos libros, en donde menciona más o menos la idea que tenía Abigail Guzmán como el adoctrinamiento. Entonces, mediante estas charlas se difundía el pensamiento para que apoyen también la causa que ellos tenían. Nada podíamos decir, no podíamos estar con esos señores que venían con esas ideas por miedo, porque estábamos entre la pared y la espada, porque los policías también, si veían que nosotros nos reuníamos con esos jóvenes, a nosotros nos llevaba a la cárcel. Eso era el problema de que 2 personas prácticamente nos perseguían y estábamos al medio de esas personas. Entiendo la situación. ¿Nos podría compartir con nosotras un momento que haya marcado profundamente durante este tiempo? ¿Algún hecho, algún momento donde haya
una pérdida o de violencia? Lo que marcó en mí psicológicamente es que cuando yo trabajaba en el magisterio, trabajaba a 2 horas de mi casa. Entonces, cuando yo pasaba por ahí, ellos me esperaban y me imponían su idea, ¿no? Me decían, tienes que venir a mi reunión, si no en tu trabajo te va a ir mal. Como siguiente pregunta se les cuestiona, ¿ustedes eran sometidos a las ideas de estos grupos? ¿Qué opinaban ustedes? ¿Qué se decía o comentaba sobre este grupo terrorista? A lo que la señora Antonia responde que no podía reunirse con nadie porque eran perseguidos como sospechosos y llevados a la cárcel. Estaban entre dos grupos y había que ser cuidadosos, lo cual se puede afirmar por diversos testimonios que existen en el LUM, que dicen que era incierto en quiénes se podía confiar en esa época. Podemos afirmar también que era difícil hablar de esta situación no solo por miedo a la inseguridad que esto conllevaba al ser arrestado o sentenciado injustamente, no solo por perder nuestra propia vida, sino también por la vida de nuestra familia. La siguiente pregunta que se le realizó fue, ¿hay algún hecho que le haya marcado algún acto de violencia que usted haya presenciado? A lo que la entrevistada menciona que ella trabajaba 2 horas de su casa y siempre la esperaban para impulsarla y amenazarla a seguir sus ideologías, con la frase de les irá mal. Es cierto que en estos tiempos se nos cuenta que a inicios se les imponía fuertes motivos para seguir las ideologías, amenazando a los pobladores, y que era difícil negarse porque se arriesgaba mucho, mencionando también que se sabe que antes de que surgiera el grupo subversivo MRTA, el conflicto se concentraba en mostrar poderío y miedo a la población con masacres humanas, no como lo hacía el grupo subversivo, que se concentraba en los altos mandos para tratar de hacerse un espacio en el gobierno, como podemos ver en los reportajes de TV Perú. Y tienes que dictar la idea de nosotros. Así, nos reunía en grupo, o sea, todo el pueblo en el anexo donde yo trabajaba, ellos venían y tocaban la campana y teníamos que ir obligados a reunirnos ahí con ellos y dictar lo que ellos dicen en la clase del pueblo, a los niños. Esa era la imposición. Y fuera de eso, en mi pueblo, que es Ocobamba, han matado a profesores, a personas conocidas, se lo llevaban y lo mataban. Ese es el trauma que quedó en mí. Ellos, por ejemplo, en el centro educativo que yo trabajaba, han juntado por edades. Docentes a otro lado, que éramos 6 docentes nada más, y ni de 20 a 22 en otro grupo, nos enseñaban a cantar su himno hasta que aprendamos. Y así nos han tenido prácticamente obligándonos a que nosotros tengamos esa idea de ellos y enseñemos también lo que ellos dicen. Ya. Según lo mencionado por nuestra entrevistada, ella decía que los profesores tenían que dictar la idea de Sendero Luminoso. Esto refleja que Sendero Luminoso utilizó como herramienta estratégica el infiltrarse por medio de los colegios, las universidades e institutos superiores, con el objetivo de promover su pensamiento, y al mismo tiempo presionaba a los profesores y estudiantes para que siguieran fomentando su ideología. También la entrevistada había mencionado que, y en mi pueblo han matado profesores. Esto refleja la realidad que vivían los maestros en esa época, quienes eran generalizados y estigmatizados porque los señalaban a todos en conjunto como que eran terroristas, cuando en realidad no era así, porque habían maestros que estaban en contra de lo que Sendero Luminoso realizaba en el ámbito educativo, pero lamentablemente algunos maestros eran silenciados por medio de la tortura o en el peor de los casos eran asesinados. Por lo tanto, esto nos lleva a reflexionar que en este periodo se vivió en un ambiente lleno de violencia y represión por parte de Sendero Luminoso, quien no solo buscaba eliminar a sus opositores, sino también en demostrar que tenía el control del sistema educativo y utilizando estos espacios como lugares donde se puede reclutar y adoctrinar su pensamiento senderista. Exactamente, había abusos de parte de los militares y de los terroristas también, de ambas partes, porque le contaban de que tal fulano conversó con los terroristas, entonces los militares nos llevaban hasta la provincia presos.
Entonces, por temor a eso, nosotros teníamos que estar de ambos lados prácticamente. No ha habido. No, no hemos denunciado por miedo. Si denunciábamos, el de la otra parte nos mandaba a matar. Si no denunciamos, también de la otra parte. Eso era el problema y no podíamos decir nada, prácticamente sumisos a que ellos digan. Como menciona Antonia, durante el conflicto armado interno en nuestro país, las Fuerzas Armadas cometieron graves y sistemáticos abusos contra la población, afectando principalmente a comunidades campesinas e indígenas en zonas rurales. Según la Comisión de Verdad y Reconciliación, las Fuerzas Armadas fueron responsables del 29% de las muertes y desapariciones registradas. Además, se documentaron más de 6.400 casos de tortura, donde más de la mitad fueron por miembros de dichas fuerzas. Estas prácticas se utilizaban para obtener información, castigar e intimidar a la población. Se practicó sistemáticamente en bases militares, centros de reclusión, comisarías. La región de Apurímac fue una de las más afectadas, concentrando el 14% de estos casos. Asimismo, se registró 5.882 casos de violación sexual durante este periodo contra mujeres y niñas dentro de las bases militares y sus propios hogares. Todo esto pasó en un contexto donde no hubo castigo para los responsables, dejando a muchas personas atrapadas entre la violencia de los grupos armados y la represión del Estado. Como resultado, quedaron heridas en la sociedad, que aún no se logra sanar. Claro, dicen que la Comisión de la Verdad vio todo, solucionó todo, pero no fue así. A lo que veo, no fue así. Claro, entonces usted consideraría que no cuentan los hechos vividos de la manera en la que realmente fueron. No, pues no, para nada. Y acerca de este intento de esfuerzo por buscar justicia y memoria por todas las personas, ¿cómo se siente? Me siento indignada por todo esto. ¿Creen entonces que el país, a partir de lo vivido, ha aprendido algo de lo que pasó? Creo que no, para mí creo que no, porque yo no veo que hay justicia hasta ahora. Claro. Y acerca de lo que se enseña o lo poco que se enseña sobre este conflicto, no refleja realmente lo que se vivió en esa época. No refleja, para nada. Durante este fragmento que hemos visto, la entrevistada expresó una profunda indignación que sintió ante la falta de justicia y memoria en torno al conflicto armado que sucedió en el Perú. Esta idea de que no hay justicia hasta ahora no es un caso aislado, sino que está reflejando la percepción de varias víctimas. Por ejemplo, Amnistía Internacional mencionó en un informe del 2023 que a más de 20 años del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, hay aún cerca de 19.000 personas desaparecidas de esa época y que los procesos judiciales siguen todavía prolongándose mucho tiempo, lo cual dificulta el acceso a la justicia de las víctimas del terrorismo. Sumándole a eso, hay una ley que es la 32107 que impide que las personas sean juzgadas por crímenes de lesa humanidad o de guerra que fueron cometidos en el año 2002, precisamente antes del 1 de julio de ese año. Esta norma impide básicamente, mejor dicho, se deja sin castigo muchos delitos que se cometieron durante este conflicto. Bueno, ahora, en ese sentido, lo que expresa la entrevistada es completamente cierto, es respaldado por todos estos datos que he mencionado, ya que se nota que el país no ha aprendido de lo que ha pasado en sus años anteriores y que la justicia y la memoria está limitada y está muy lejos de concretarse para estas personas afectadas. Les agradezco a ustedes por entrevistarme en tanto tiempo. Realmente a mí me indigna. Les agradezco muchísimo y espero que sigan viendo así por las cosas que está pasando hasta la actualidad en el Perú. Más que nada, están siendo golpeados la gente pobre y todas las personas. Por primera vez que me hacen esta pregunta y les agradezco muchísimo. Y ustedes, como jóvenes, yo les suplico que sigan detectando este tipo de problemas. Muchísimas gracias, señoritas, les agradezco mucho. Yo sé que tienen mucho por delante ustedes.
A partir de lo analizado podemos concluir lo siguiente. El testimonio de la señora Antonia Ñuflo Leiva nos ha permitido comprender desde una vivencia concreta la complejidad del conflicto armado interno en las regiones rurales del Perú. Su relato revela no solo el miedo y la violencia ejercida por ambos lados, Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, sino también el abandono estructural del Estado frente a comunidades históricamente excluidas. La imposición ideológica, el control de la educación, la represión y el silencio forzado que marcaron profundamente su vida como mujer, docente y directora en Apurímac. Su voz representa a miles de mujeres indígenas que vivieron entre la represión y la sospecha, obligadas a callar durante décadas. Escuchar y valorar estos testimonios no solo contribuyen a la memoria colectiva, sino que también exige una reflexión crítica sobre la justicia.